El siguiente video es para demostrar cómo se realiza la determinación de las condiciones de saturación adiabática para mezclas de aire, vapor de agua. Como parte del ejemplo 3.4, tenemos la aplicación del diagrama ciclométrico para determinar las condiciones de saturación adiabática. El ejercicio dice lo siguiente. Una corriente de aire a 60 grados centígrados que cuenta con una humedad absoluta de 0.040 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco, se pone en contacto con agua en un saturador adiabático. Si el proceso se enfría, nos pide que determinemos los valores finales de la humedad y temperatura para un 50% de saturación, los valores finales de la humedad y temperatura para un 70% de saturación y los valores finales de la humedad y temperatura para un 100% de saturación. Todos ellos cuando la mezcla de aire-vapor de agua original se alimenta a un saturador adiabático. Lo primero que debemos de tener a la mano es nuestro diagrama ciclométrico, el cual nos permite encontrar la relación entre la humedad con respecto a la temperatura. Asimismo, podemos observar las curvas de diferentes colores que hacen referencia a los porcentajes de humedad. Como primer paso, iniciamos ubicando las condiciones reales de la mezcla aire-vapor de agua, una temperatura de 60 grados centígrados y una humedad absoluta de 0.040 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. De tal manera que, teniendo nuestro diagrama ciclométrico, ubicamos los 60 grados centígrados, así también ubicamos la humedad absoluta de 0.040 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Señalamos entonces dicha intersección. El siguiente paso es que sobre el punto que corresponde a dichas condiciones de la mezcla, debemos de trazar una línea de saturación adiabática. Para el caso de este ejercicio, el punto de las condiciones de la mezcla cae sobre una línea de saturación adiabática. El siguiente paso es que sobre dicha línea de saturación adiabática tendremos que desplazarnos hacia la izquierda hasta cruzar con la curva del 50% de humedad. Aquí, los valores que correspondan a dicha intersección serán la temperatura y la humedad hasta un 50% de saturación adiabática. Si podemos observar la imagen, recordemos en dónde estamos con este punto de las condiciones iniciales de la mezcla aire-vapor de agua. Procedemos entonces a subir esta intersección hasta cruzar con el 50% de humedad y procederemos entonces a leer las condiciones en el eje X, que corresponde a un valor de 50.5 grados centígrados como temperatura al 50% de saturación adiabática. En el caso del eje Y procederemos a leer y encontramos un valor de 0.044 como humedad al 50% de saturación adiabática. Posteriormente continuamos el desplazamiento sobre esa línea de saturación adiabática, pero ahora hasta llegar a la curva del 70% de humedad. Los valores que correspondan a dicha intersección serán la temperatura y la humedad hasta un 70% de saturación adiabática. Procedemos entonces a fijarnos en el diagrama ciclométrico, el punto inicial en el que nos encontramos, avanzamos esta intersección hasta la curva del 70% de humedad, señalamos dicha intersección y comenzamos a leer los valores correspondientes en el eje X para una temperatura de 45.5 grados centígrados, que corresponde a la temperatura al 70% de saturación adiabática, mientras que en el eje Y encontraremos un valor de 0.047, que corresponde a la humedad al 70% de saturación adiabática. Finalmente, volvemos a desplazarnos sobre la línea de saturación adiabática hasta llegar al cruce con la curva del 100% de humedad. Los valores que corresponden a dicha intersección serán la temperatura y la humedad hasta un 100% de saturación adiabática. Es por eso que en nuestro diagrama ciclométrico recorremos entonces ahora hasta la intersección con la curva del 100% de humedad, señalamos esa intersección y procedemos a leer los valores en el eje X, que corresponde a una temperatura de 40 grados centígrados, misma que es la temperatura al 100% de saturación adiabática, mientras que en el eje de las Y procederemos a leer una humedad de 0.049 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco, que corresponden a la humedad al 100% de saturación adiabática. La siguiente tabla nos muestra los resultados del ejercicio 3.4. Para cada porcentaje de saturación adiabática tendremos un valor de temperatura de saturación y de humedad de saturación, ambos adiabáticos. Para el caso del 50% de saturación adiabática, obtuvimos una temperatura de 50.5 grados centígrados y una humedad de 0.44 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Para el caso del 70% de saturación adiabática, tenemos una temperatura de 45.5 grados centígrados y una humedad de 0.047 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Para el caso del 100% de saturación adiabática, tenemos una temperatura de 40 grados centígrados y una humedad de 0.049 kilogramos de agua
sobre kilogramo de aire seco. Es importante señalar para este ejercicio que cuando suceda que el punto que indica las condiciones de la mezcla aire-vapor de agua, si este punto no cae sobre una línea de saturación adiabática, deberemos de trazar una paralela a cualquiera de las líneas de saturación adiabática que se encuentren cercanas a este punto. Para ello, podrán revisar el video de determinación de parámetros de humidificación en caso de alguna duda. Y de esta sencilla forma procedemos a realizar la determinación de las condiciones de saturación adiabática para mezclas de aire-vapor de agua.